El día de hoy vamos a analizar el texto de Juan capítulo 10 versículo 38 y vamos a ver si la traducción del Nuevo Mundo lo vierte de manera correcta o incorrecta. Primero, antes que todo, hay que entender algo que es muy básico para quien estudia los idiomas. Un idioma no es igual a otro idioma y tiene características muy diferentes. Cambia o se modifica dependiendo de unas reglas de tipo gramatical. Ahora bien, acá en la página web sobre el código sinaítico nos presenta el texto en griego del código sinaítico. Acá abajo nos presenta una traducción, pero quiero aclarar que este tipo de traducciones son literales. Es decir, lo traduce de acuerdo con lo que está escrito y muchas veces no tiene en cuenta alguna normatividad gramatical o algunas reglas de tipo gramatical. Por lo tanto, cuando se hace referencia a esos tipos de documentos, tenemos que tener algún conocimiento en griego koiné para analizar si podemos decir que esa traducción literal hay algún tipo de modificaciones o no. Acá lo único que están haciendo es una traducción palabra por palabra del texto griego original, pero muchas veces no se tienen en cuenta algunas normas gramaticales que existían en el tiempo de los apóstoles y los primeros cristianos, cuando era común el habla del griego koiné. Pero vamos a analizar un caso en particular. Acá tenemos Juan capítulo 10 versículo 38, pero voy a dirigirme a la parte final desde acá. Acá está oti en emoi o pater cagó en él, en tú. Muy bien. Estas palabras lo que quieren decir es que el Padre está en mí y yo en el Padre, literalmente. Pero usted tiene que analizar algunas cosas. Primero, tenga en cuenta que hay 5 casos en griego. ¿Cuáles son esos 5 casos en griego? Analicemos. Con el término hombre. Aquí está el término hombre, pero con los 5 casos en griego. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. ¿Cómo sabemos que están o que una palabra se encuentra en alguno de estos casos en el griego koiné? Por la desinencia o declinación o llámese terminación de la palabra. Por ejemplo, aquí está la palabra hombre y note estas dos últimas letras. Podemos considerarlas como una declinación. Mire que si usted analiza en singular la palabra hombre, no cambia o modifica hasta cierta letra. Pero, mire que aquí cambian las dos últimas, la última, las dos últimas y la última. Y dependiendo de esto, podemos determinar en qué caso está el sustantivo en la oración. Cuando está en plural, también hay una diferenciación, aquí se muestra, para indicar el plural y el singular de la palabra. Pero lo que nos va a interesar ahorita es el caso dativo. Como ustedes pueden ver, el caso dativo parece como si fuera una W en español, ¿sí? Con una pequeña rayita, para explicárselo a una persona que no sepa griego. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer esto? Si nos vamos nuevamente al texto del Codex Sinaítico y buscamos las palabras que están antes de en, que significa en, una preposición. Acá está la preposición en. Como usted está viendo, la oración en, el sustantivo que está modificando esta preposición, ustedes pueden ver que está en dativo. ¿Sí? ¿Qué nos Al reconocer que está en dativo, hay algunas normas de tipo gramatical que tiene que tenerse en cuenta. Primero analicemos el significado de en. Es cierto que en significa una localización delimitada con exclusión de movimiento. Puede indicar dentro de algo, pero ojo,
indica una localización delimitada con exclusión de movimiento, es decir, que está estático, no se mueve. Si hacemos un poco de historia desde época temprana, parte de las funciones de este término, de esta preposición, comenzaron a ser asumidas por el acusativo. Ahora, cuando la preposición se encuentra con el caso dativo, como nos muestra el ejemplo, entra en la noción de instrumento y se utiliza como sustituto del dativo instrumental. Especialmente, esto se debe a que en la literatura bíblica y los autores cristianos estaban influidos por las construcciones de tipo hebreo. Ahora, ¿cuándo se da un dativo instrumental? El dativo instrumental se expresa cuando existe compañía o instrumento de algo. Se pueden dar esos dos casos, compañía o instrumento. En esta oración no existe precisamente el dativo como tal, como instrumento, pero sí existe el dativo instrumental, pero en función de compañía. En este caso se podía separar del instrumental, porque da la idea de alguien semejante a otro que esté muy próximo a él, a pesar de que el término él tenga unas connotaciones, un significado inicial diferente. Cuando está con un dativo, ese significado es modificado, se cambia por reglas gramaticales y pasa a ser precisamente, está indicando la idea de alguien semejante a otro que esté muy próximo a él. Por lo tanto, como podemos ver aquí en este video, que cita un católico y habla sobre supuestas manipulaciones bíblicas, él cita de la traducción del Nuevo Mundo en Juan 10:38 que dice: el Padre está en unión conmigo y yo estoy en unión con el Padre. Ahora bien, ¿por qué está traduciendo unión conmigo y unión con el Padre si literalmente el texto está diciendo, de acuerdo con el Códice Sinaítico, el Padre está en mí y yo en el Padre? Porque se tiene que tener en cuenta algunas reglas gramaticales, como la regla del dativo instrumental, cuando en, es decir, la preposición está cerca a un dativo, es decir, a un sustantivo con declinación en dativo, obviamente el término en cambia de significado y en esta ocasión cambia a un dativo instrumental. Y vuelvo y repito que podía ser de dos casos de compañía e instrumento. Si analiza usted la oración, acá está hablando o se expresa es compañía. Es decir, da la idea de alguien semejante a otro o que esté muy próximo a él. Por lo tanto, no es incorrecta la traducción unión conmigo, porque está tratando de indicar con claridad los cambios gramaticales en griego. Entonces, ¿por qué algunas Biblias lo traduce diferente? ¿Por qué la traduce el Padre está en mí, yo en el Padre? Porque están haciendo una traducción literal sin tener en cuenta, a veces, en algunas ocasiones, algunos cambios lingüísticos que tiene en el griego original. Por lo tanto, aunque no esté el término unión conmigo, unión con él, pues es obvio que es una traducción mucho más fiel a la gramática del griego koiné, es decir, a lo que un lector podía percibir en la época de Jesús era que estaba refiriéndose a proximidad, a cercanía. Y para en español, al traducirlo, tratar de dar o indicar precisamente ese significado, se colocó unión conmigo. Por lo tanto, que trata de hacer la traducción de Nuevo Mundo, ser más fiel con los escritos originales, ser fiel con la gramática del griego koiné, que es lo que muchas personas que no tienen conocimiento del griego no saben. Es decir, no podemos empezar a traducir cosas como si fuera gramática de lengua castellana. No, estamos hablando de gramática del griego koiné que tenía algunas normas. Cuando usted la traduce tiene que tenerlas en cuenta. Algunos traductores
Sencillamente se van por la línea más fácil. ¿Cuál es la línea más fácil? Traducir literalmente palabra por palabra y colocarlos en español. Pero eso no estaría bien. Tenemos que ser fieles al texto original. Entonces, aquí hemos contestado la primera parte de algunos textos que iré analizando de la traducción del Nuevo Mundo. Hoy analizamos Juan 10:38.